En este ejercicio seguimos traduciendo, por decirlo así, situaciones o sucesos a expresiones algebraicas, en este caso ya ecuaciones, ¿vale? Venga, empezamos con la primera. Sería, si al doble de tu edad le sumas 30, tienes 92. ¿Cuál es tu edad? Pues no lo sé, será X. Hombre, tú me estarás diciendo ahora, yo sé cuál es mi edad. Ya, pero en este caso no. En el caso número 1 no, porque esa edad es X, ¿no? ¿Y qué tenemos? El doble de esa edad. Es decir, tenemos 2X. ¿Qué le hacemos a 2X? Le sumamos 30. Es decir, le sumo 30. ¿Y qué tenemos? 92. ¿Aquí qué tenemos? Pues una ecuación. ¿Qué hacemos? Bueno, lo voy a poner aquí. Esto es una ecuación, ¿vale? ¿Qué hacemos? Despejar. Podemos despejar la X. 2X sería igual a 62. Pues sacaría la edad, ¿no? X es igual a 31. ¿De acuerdo? Y ya habríamos resuelto la ecuación. Siguiente. Si a la mitad de tus ingresos le restas 1000, te quedas sin nada. Anda. ¿Cuáles son tus ingresos o los ingresos de este suceso o situación? Pues X. ¿Qué hacemos? La mitad de X. Lo puedes poner así o si te parece más intuitivo, no hay problema, ¿eh? La mitad de X, lo divides entre 2. Si a esto le resto 1000, es decir, le hago esto, le quito 1000, te quedas sin nada. ¿Qué significa quedarse sin nada? Quedarse a cero. Es decir, ¿qué tengo? Hombre, pues despejamos, ¿no? Esto, por supuesto, es una ecuación. Les voy a llamar E a partir de ahora, ¿vale? Lo voy a poner con... Esto es una ecuación de nuevo, ¿no? ¿Qué hago? Despejar. Pues X medios es igual a 1000, pues X es igual a 2000, ¿no? ¿De acuerdo? El siguiente nos habla de un rectángulo. La base de un rectángulo de área 50 es el doble de su altura. La base de un rectángulo. ¿Cuánto vale la base de un rectángulo? Le puedes llamar X, le puedes llamar como quieras. Le vamos a llamar X, por ejemplo. El área nos la dan, ¿vale? Y nos dicen que esta base es el doble de la altura. Hombre, ¿yo qué tengo que hacer? En este caso, lo que me tengo que fijar es en el concepto de área, porque el área vale 50. Entonces, ¿yo qué hago? Ese área, el área de un rectángulo es base por altura. Realmente me están dando el área, me están dando el valor del área, que es 50. ¿Y eso a qué es igual? A la base de un rectángulo. La base del rectángulo que hemos dicho que es, hombre, le he puesto aquí base por la formulita, pero en mi caso le he llamado X, pues le puedo llamar X, no pasa nada. ¿Y X cuánto es? X es, la base es el doble de la altura. Es decir, X es el doble de la altura. Es decir, la altura es la mitad. Es decir, esta altura, lo voy a poner en otro color, ¿eh? Uy, que me voy demasiado. Esta altura, fíjate, si la base es el doble, es como un juego de palabras, ¿no? La base es el doble de la altura, luego la altura es la mitad de la base. Es decir, la altura es X medios. ¿Lo ves? ¿Sí? Entonces sería X por X medios. ¿De acuerdo?
Aquí despejamos. ¿Qué tenemos aquí? Hombre, pues esto es también una ecuación, ¿no? ¿Qué valor cumple con esta condición? Pues tendría que despejar, sencillamente. Sería x cuadrado es igual a 100. Luego x es igual, y ojo, porque aquí se suele tender a decir 10, ¿no? Acostúmbrate a dar los dos valores, mi consejo. Se puede decir que x tiene dos valores. ¿Por qué? Porque ¿qué número al cuadrado da 100? Hombre, puede ser 10 y menos 10. Pero claro, menos 10 en una distancia no tiene sentido. Luego se suele tachar, esto se suele tachar y se suele poner o no existe. Yo suelo poner no existe, o sea, como decir, oye, no le doy cabida, ¿no? Se utiliza luego mucho en dominios, en inecuaciones que iremos viendo poco a poco, ¿vale? Pero si algo no encaja porque no tiene sentido, y estoy hablando de distancias, una distancia menos 10, hombre, pues podrías decirme, ya, pero si es un buzo que está en profundidad, ya, pero estamos hablando de un rectángulo, estamos en un plano con distancias positivas, luego no tiene sentido, no pasa nada, se tacha y ya está. En esta situación no es un valor válido. ¿Con cuál nos quedamos? Con x, la primera raíz, ¿no? X igual a 10, ¿de acuerdo? Venga, ánimo que ya quedan solo dos. Venga, la diferencia de dos números es 1. Bueno, pues si la diferencia de dos números es 1, digo, hombre, pues aquí dos números, ¿qué pongo? X y cuál, ¿cómo dos números, no? Pues sucede lo mismo que hasta ahora, pero si hasta ahora decíamos, oye, pues tengo la base de un rectángulo, unos ingresos, una edad, poníamos X. Ahora, ¿qué tengo que poner? X y también Y, por ejemplo, tengo dos números. ¿Cuál es la condición? Que la diferencia de esos dos números, por ejemplo, x menos y, es igual a 1. ¿Es una ecuación? Claro que sí, es una ecuación. Lo que pasa es que como tengo dos variables, me falta información, ¿no? Notas que aquí, en estas ecuaciones, tú podías continuar. Aquí podíamos continuar. Escarbábamos y llegábamos al valor. Aquí, en cambio, x menos y igual a 1, pues 5 menos 4, 8 menos 7, 10 menos 9, es que no puedo, te puedo dar infinitos números. Si quieres que te dé unos concretos, me falta información. Falta más información, más info, para, entre comillas, fijar x e y. ¿De acuerdo? Estos dos valores. Si no me dan más, te puedo dar un montón de parejas de números que cumplen esa condición. ¿De acuerdo? Y ya, por último, ¿qué tenemos? El volumen de un cubo de lado L es 125. Hombre, si yo tengo un cubo, yo sé que el volumen de un cubo es lado al cubo. Lado al cubo es 125. ¿Esto es una ecuación? Sí, es una ecuación. Si yo saco la raíz cúbica de 125, es decir, ese número que multiplicado 3 veces por sí mismo da 125, pues el 5. Esto me da L igual a 5. Me da un valor concreto para ese lado de cubo. Lo he podido expresar con una igualdad en forma de ecuación y lo puedo resolver como he hecho en los casos anteriores, salvo el 4,
obteniendo el valor del lado en este caso.